Una bendecida tarde para nuestros queridos hermanos de Apologética Católica, Razones de Nuestra Fe por WhatsApp y por Facebook Jesús Lumillation, 4 años evangelizando por redes sociales. Queridos hermanos, el tema para hoy sigue siendo entonces la humanidad de Jesús, ¿verdad? Como ser humano, la parte de la naturaleza humana de Jesús. Y en el anterior material habíamos visto cómo, mis queridos hermanos, ya hacia el siglo primero, ¿verdad? Hacia el siglo primero estamos hablando sobre los docetismos, ¿verdad? Una corriente de herejías que entonces desvirtuaba la realidad concreta de la naturaleza humana de Jesús. Bien, ellos decían entonces que era como un simbolismo, que no era totalmente humano o que no era nada humano, simplemente era espiritual. Y entonces los docetistas decían esto, desvirtuaban la parte humana de Cristo. Y cuando hablamos de la parte humana vemos que Jesús fue verdadero hombre, ¿verdad? Y nos basamos entonces en dos hechos fundamentales. Sars, la palabra sars significa carne, ¿verdad? Sars significa carne, ahora lo vamos a ver en Gálatas 4:4, ¿sí? Y cuando vemos el ser corpóreo, ¿sí? El cuerpo como tal de Cristo, entonces lo vemos como sárquicos, ¿sí? Sárquicos, ¿sí? Entonces sarx es carne, la carne humana, y sárquicos se define como entonces el corpóreo, el cuerpo, ¿verdad? Tiene figura humana, cuerpo, carne, sarg, carne, ¿verdad? Y sárquicos entonces la forma corporal, corpóreo, ¿sí? Y en Gálatas 4:4, mis queridos hermanos, entonces vemos cómo es necesario que Jesús nazca de mujer, ¿sí? Nazca de mujer. Es necesario que Jesús nazca de mujer. Entonces, sarg, que es carne, y sárquicos, que es, entonces se define como la figura corpórea. Ya entonces Jesús es verdadero hombre, ¿verdad? Verdadero hombre. Y en las escrituras, mis queridos hermanos, vemos entonces como un hombre verdadero tiene tentaciones, ¿verdad? Tiene cansancio, agotamiento, también tiene sentimientos, llega a llorar varias veces, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras por el pueblo de Jerusalén, y recordemos también por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y también ha tenido otras experiencias humanas dentro de las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos. Entonces esta parte de este tema sobre la segunda parte sobre la humanidad de Jesús, entonces vemos de una forma exégesis bíblica y también con un fundamento apologético, ¿verdad? Sarx, ¿verdad? Significa carne, y sárquicos significa entonces el corpóreo, ¿verdad? La figura corpórea, el cuerpo como tal, mis queridos hermanos. Estamos en Apologética Católica, Razones de Nuestra Fe, Gálatas 4:4, ¿sí? Donde se nos dice y se nos explicita que era necesario que Jesús naciera de mujer, ¿sí? De mujer, de carne humana, ¿verdad? Entonces, esta realidad concreta, mis queridos hermanos, quiere decir entonces que Jesús fue, ¿verdad? Uno de nosotros, tal cual somos nosotros, así fue Jesús, menos en el pecado, mis queridos hermanos. Recordemos entonces el docetismo hacia el siglo primero, una de las 10 herejías, 10 movimientos heréticos de la antigua iglesia primitiva o de los antiguos tiempos primitivos, mis queridos hermanos. Recordemos que esto es Apologética Católica, Razones de Nuestra Fe.
originando desde la bella ciudad de Santiago de Cali, Colombia, para todos nuestros queridos hermanos católicos en el mundo. Y bueno, la tercera parte de este tema, ¿verdad? En el próximo video, en el próximo material. Y con la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Una bendecida tarde para todos.